Creo que una de las cosas que más me entusiasma hablar para un próximo capítulo y o videojuego de Mob Entertainment es algo que comenté en un video anterior, y el capítulo 5 de Poppy Playtime sirvió como un punto de partida no solo para establecer conceptos de futuros capítulos, sino para expandir de manera súbita este universo con otras localizaciones diferentes de Playtime Co. Una idea que venía rondando mi cabeza desde hacía semanas y que finalmente, gracias a el capítulo 5, se aborda de manera magistral, planteándonos la idea de que hay otras fábricas y establecimientos que podríamos ver para un posible Poppy Playtime 2. En el video de hoy te quiero hablar de aquellas localizaciones alternas a Playtime Co. que desconocemos de momento y que podríamos ver a futuro. Sin nada más que agregar, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Está más que claro que Poppy Playtime toma inspiración en muchísimos conceptos y franquicias, pero una de las que más se han fijado para establecer su mundo corporativo es en Disney. La relación y apariencia que tiene Disney con Playtime Co. es muy evidente, a pesar de que uno haya sido un estudio de animación cinematográfico y otra una fábrica de juguetes. Tanto su fundador, Elliot Ludwig, como Walt Disney poseen muchas similitudes en cuanto a las creencias y mitos urbanos alrededor de su persona, como sus orígenes tristes y humildes y las claras leyendas urbanas creadas por la gente en torno a sus personajes, como la supuesta criogenización de Walt y los experimentos creados por Playtime. La diferencia es que lo de Disney es falso, mientras que lo de Playtime sí sucedió. Incluso desde el capítulo 3 nos dejan establecido que existe una subdivisión de Playtime encargada de crear animaciones, cortos, películas y hasta series animadas basadas en sus personajes, algo que se venía teorizando desde Project Playtime, gracias a los pósters alusivos a sus criaturas. Por ende, no es de extrañar que Playtime Co., siendo una fábrica de juguetes tan grande y exitosa, haya tenido diferentes subdivisiones, ya fuera con su programa de adopción de huérfanos, su subdivisión televisiva y su departamento de animación, su línea de ensamblaje de juguetes, sus visitas guiadas a la fábrica y muy probablemente muchas más subdivisiones tecnológicas y o científicas que no eran vistas públicamente. No es de extrañar que la sede principal, es decir, la más grande que existe de toda Playtime Co., fuera la de Michigan, aquella que conocemos en Poppy Playtime, pero no descarto la idea de que otras fábricas y establecimientos alternos pudieran existir en diferentes lugares, tales como la Playtime Co. Superstore, un gigantesco supermercado creado por la empresa donde se desarrollan los acontecimientos del videojuego no canon Poppy Playtime Forever, y donde probablemente se vendieran gran parte de los productos y mercancía de la fábrica. De hecho, este sitio tiene a su propio antagonista principal, IA, una inteligencia artificial que controla todo el supermercado. Así que, tomando en cuenta esto y gracias a lo visto en el capítulo 5 de Poppy Playtime, hoy quiero que veamos algunas localizaciones alternativas donde podría tomar lugar una secuela de este videojuego. Fábrica en Tokio. El capítulo 5 de Poppy Playtime nos dio dos grandes pistas importantes que afirman que no solo existe una fábrica Playtime en Estados Unidos, Michigan, sino que hay otra fábrica alternativa ubicada en Japón, Tokio. La primera gran pista la tenemos a través de una cinta de audio que se puede obtener en el capítulo, donde se puede oír una conversación entre Leith Pierre, CEO de la fábrica y cabeza de innovación, hablando con Eddie Widerman, cabeza de investigación en la fábrica. Durante esta conversación hablan de Rich, empleado que se ha ganado mucha popularidad entre los demás empleados de la fábrica, viéndolo como una especie de héroe, lo que le trae más problemas a los directivos. Para contrarrestar su popularidad, planean darle un aumento haciéndolo ver como un vendido y así arruinar su reputación. En medio de la conversación, Eddie le menciona a Leith que no se preocupe, ya que sus amigos de Japón están haciendo grandes progresos en otro establecimiento, siendo esa su gran prioridad en unos meses, algo a lo que Leith concuerda y dice que desea ir allá lo más pronto posible. Acá hay que tomar en cuenta que la conversación literalmente sucede días antes de The Hour of Joy, y por lo mencionado por Eddie mismo, él iría a Tokio a hacer inspecciones en el progreso de este establecimiento. La segunda prueba la tenemos en una nota que podemos encontrar cerca del inicio del capítulo, llamado como Manifiesto de Embarque, julio de 1995. Esta nota habla sobre unos envíos hechos desde la fábrica principal, la que todos conocemos, a otras localizaciones, mencionando a Proyecto Nuevos Horizontes, en alguna parte de Estados Unidos, Proyecto Un Nuevo Comienzo, en Japón, y finalmente Proyecto Mundo Jardín,
Play Park, localización desconocida. Esta nota confirma que enviaron diferentes tipos de materiales como tubos PVC, composta orgánica y mucho material para sembrar flores de amapola. Así que sí, estas 3 localizaciones también tendrán experimentos. Además de esto, podemos ver un póster escondido en el capítulo 4 de un perro o un lobo llamado como Bark Hog, con un texto en japonés debajo de él que dice "Lobo de montaña". Es un póster rarísimo y hasta ahora no se ha explicado de qué podría tratar, aunque muy probablemente sea sobre aquella localización japonesa no vista hasta este momento. Playtime Park. Playtime Park es una de las localizaciones confirmadas desde hace ya tiempo y mencionadas en esta misma nota. Seguimos sabiendo muy poco sobre dónde está ubicada, qué habrá en este lugar y de qué podría tratar, pero es bastante seguro que Playtime Park va a ser un gigantesco parque de atracciones basado en los personajes creados por la fábrica que quedaron guardados en la mente de muchos niños y adultos por generaciones. Tal y como lo vimos en aquel póster del capítulo 3, en el veíamos a Poppy saludando y justo detrás de ella una montaña rusa junto a otras atracciones comunes. Sería básicamente una versión del mundo Playtime de lo que nosotros conocemos como los parques de Disney, solo que en este caso habría más sucesos terroríficos y espeluznantes ocurriendo en ellos. Como dije, no sabemos literalmente nada más sobre este Playtime Park, por lo que lo más seguro es que sea parte de una futura secuela de Poppy Playtime ubicada en algún otro país o estado, inspirado seguramente en los parques de Disney y teniendo un protagonista y o experimentos completamente diferentes a los que ya conocemos. ¿Ustedes qué opinan de Playtime Park? Fábrica Oeste. Esta es otra localización que había planteado en mi video anterior y que irónicamente se hizo canon. Y es que es bastante obvio que dentro de la misma Estados Unidos existe otra fábrica Playtime de la que de momento desconocemos casi por completo, pero que gracias a la nota que vimos antes se confirmó que se trata del proyecto Nuevos Horizontes, una fábrica ubicada al oeste de Estados Unidos, seguramente entre los estados de California, Oregon, Arizona, Nevada o Idaho. Hay un montón de lugares al este de Estados Unidos que podrían servir como la siguiente gran base operativa de Playtime Con, luego de la trágica tragedia sucedida en sus instalaciones de Michigan. Y con lo mostrado en esta nota, me queda claro que muy probablemente Leith PR haya destinado una gran cantidad de dinero para la creación de una nueva fábrica que sirviera como reemplazo inmediato a las instalaciones de Playtime, probablemente sabiendo de antemano el gran desastre que ocurriría ahí, y tomando en cuenta que en las notas se habla de una extracción de importantes cantidades de semillas de amapola para probablemente continuar con los experimentos en ese lado de Estados Unidos. Quién sabe qué implicaciones tenga para esto la historia, pero es seguro que más adelante veremos más detalles al respecto en un probable spin-off o secuela. Fábricas en Asia. Aparte de la localización que vimos que fue confirmada en Estados Unidos y Tokio, existen probablemente 2 grandes fábricas de Playtime Co. que se encuentran en Asia, muy lejos de Estados Unidos, y hay fuertes razones para creer que una de estas está ubicada en Rusia y la otra en China. Sobre Rusia, se sospecha que gran parte del material comprado y usado por Playtime seguramente proviene de ahí, ya que en el capítulo 2 encontramos grandes cantidades de cajas, material y demás cosas que provienen de Rusia por el texto en ruso que tiene. Y tomando en cuenta la época desde la que inició la fábrica, probablemente sean de la Unión Soviética. Esto como gran parte de algún acuerdo económico en el que Playtime suministraría al régimen comunista de importantes cantidades de dinero a cambio de material barato y sencillo para sus atracciones, lugares o fábricas. Además de eso, en varios VHS privados que no debería ver el público común, hay texto en ruso y alemán, lo que confirmaría en parte que seguramente hay inversionistas y o científicos alemanes o rusos que podrían estar interesados en la tecnología de la fábrica. Sobre China, es bastante probable que exista una fábrica allá, debido a que existe una línea de juguetes de Mommy Longlegs fallidos de color azul, los cuales fueron llamados como Lady Ice Spider, para venderlos a menor precio en China y así recuperar algo de pérdida. Así que probablemente exista alguna fábrica pequeña o localización de distribución mucho más reducida, ubicada en China, que serviría como ingreso pasivo para la corporación. Sea como sea, la realidad es que Playtime Co. es una empresa grandísima e internacional, y a partir de ahora hay muchos puntos por donde la historia podría empezar a expandirse de mejor forma en diferentes nuevas sucursales, instalaciones o empresas afiliadas a Poppy Playtime. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde creen que se desarrollará Poppy Playtime 2? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Antes de despedirme, quería saludar a los directivos de Playtime en este canal: Diego2704, Sujiya Sokovia, Ibidomi,
Calypso Senpai, de Mr. Técnico 3472 y finalmente Jubel 1412. Pido perdón ya que me estoy quedando sin voz, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.